¿Qué sesión es, profe? Perdón. 9. Sesión 9, supuestos del modelo clásico de regresión lineal. Muchas gracias, Rafa. Empezamos con el supuesto 0. Supuestos modelo clásico de regresión lineal. Supuesto 0. ¿Alguien se acuerda? Afirmación verdadera no pasa. A ver, el supuesto dice que conocemos el modelo, o sea, la explicación verdadera. Es decir, yo escribo ZT es igual a beta 0 más beta 1, XT más UT. ¿Y por qué puse XT y no ZT? Estoy echando mano del supuesto. Yo conozco el modelo verdadero. ¿De acuerdo? Vamos a ver después en la metodología que echar mano, vamos, qué bueno que llegó, siéntese, echar mano de este supuesto, así, conozco el modelo verdadero, esto implica que estamos modelando como el straw man, como el hombre de paja. Porque lo que haga después va a ser tratar de construir el mejor modelo estadísticamente hablando según mi afirmación teórica, a la cual le creo. Esta modelación, según David Henry y todos estos otros colegas, es una modelación de lo particular a lo general. ¿Por qué se dice así? Porque no me va a jalar inicialmente, no va a pasar las pruebas. Pero entonces le meto otro regresor, por ejemplo, una ficticia que tiene que ver con la estacionalidad, o le meto otra variable, o una variable que se parezca a esta XT, ¿verdad? Entonces empiezo a agrandar el modelo. También se dice minería de datos. A pesar de que corrijo estadísticamente hablando a este modelo, no he dejado de lado este supuesto. Conozco el modelo verdadero, ¿sí? ¿Cuál es la opción? No conozco el modelo verdadero. Lo que sí conozco son las distintas explicaciones de YT. No conocemos el verdadero. Y entonces reconozco que hay una teoría económica que explica a YT por XT, pero hay otra teoría económica que explica a la misma variable, pero no por XT, sino ZT. Entonces, esto tan simple es reconocer que no hay una explicación, sino varias. Y esto pasa en la economía y conviven distintas explicaciones. En el mundo conservador, neoclásicos, keynesianos, calequianos, post-keynesianos, que son lo mismo, ¿de acuerdo? Te proponen distintas afirmaciones, distintas funciones de comportamiento, ¿de acuerdo? Y entonces, pensar bien, dejar de lado este supuesto 0, que afirma, ¿conocemos al modelo verdadero? No, no lo conocemos, pero sí dice mi tarea. Revisé las teorías económicas que explican a YT. Y lo siguiente es no modelar de lo general a lo particular, sino de lo general a lo particular. No de lo particular a lo general, sino al revés, de lo general a lo particular. Y inmediatamente no le creo, no conozco el modelo verdadero, porque ¿cómo que conoces el modelo verdadero? Ese es inaccesible, se dice. El modelo verdadero es, por definición teórica, estadística, es inaccesible. Inaccesible. El modelo verdadero estadísticamente es el modelo poblacional. Todo lo que está en una economía, todos los inputs, todos los outputs, todo lo que está en juego en una economía, ¿verdad? No tenemos acceso
esta no es una ciencia como la física experimental en la que podemos hacer un experimento para analizar una hipótesis teórica y así confirmarla o desecharla. No conocemos el modelo verdadero, es inaccesible. Tenemos teorías, hipótesis teóricas, ¿de acuerdo? Entonces, no voy a proceder de lo particular a lo general, sino de lo general a particular, que en primer lugar, vamos a ir desarrollando esta idea, es ponerlas a competir. Esto debe sonar completamente razonable. Yo no soy ni keynesiano, ni kaletiano, ni neoclásico, ni postkeynesiano, pero conozco, porque soy un científico, las distintas explicaciones en juego y las pongo a competir, estadísticamente hablando, y modelo de lo general a lo particular. O sea, hago una especificación general y la voy analizando estadísticamente, es decir, con pruebas, pruebas y más pruebas, para al final quedarme con la más satisfactoria. Les mencioné que pocos libros hablan de este supuesto cero. Este es uno de los libros que hablan de esto. Este es el Draper y Smith. Es un libro, ustedes conocen por ejemplo el Gujarati, el Madala. Son libros de texto, más o menos también, todos estos libros fueron publicados en los años 50, 60, 70 y se han ido reeditando, ¿de acuerdo? Este es un libro un poquito más sofisticado respecto al Gujarati, al Madala. Es un muy buen libro, de todos los libros aprendemos. La sugerencia es que tengan muchos libros en su casa de esta materia y de cualquier otra. ¿Por qué? Porque en un libro entiendo mejor una cosa y en otro libro entiendo mejor otra cosa, no sé si les ha pasado. Entonces miren, capítulo 10, sesgo en las estimaciones de la regresión, bias, de hecho se dice bias, vamos a hablar de eso, ¿no? Como se dice también en inglés. Este capítulo explora una citación, déjenme leer aquí, más acá, sesgo en las estimaciones, bias y regression estimates. Ya dijimos antes, sección 5.1, que el estimador mínimo cuadrático, ¿se acuerdan cuál es? X' inversa X' Y. El estimador de estas betas es un estimador insesgado. Unbiased estimate, repítanlo. Unbiased estimate. Es un estimador insesgado. Es decir, luego estimamos estas betas, ¿verdad? ¿Y cómo las estimamos? Con la fórmula X' inversa X'. Y estos estimadores son insesgados. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor esperado de estos beta es igual a los poblacionales. Que esta estimación es igual al valor de los parámetros poblacionales. ¿De acuerdo? Es una esperanza. Y de ahí viene el chiste de Peter Kennedy, de 3 economistas que van a cazar patos, porque uno le da 1 metro adelante, otro le da 1 metro atrás, no le dieron al pato, y el tercero saca promedio, saca esperanza y dice, ya cenamos pato. Esa es la moraleja, este es el valor esperado. Otra cosa es los que tú tienes en la mano, los beta curro que tienes. Tu esperanza es que sean insesgados y se puede demostrar, pero es una mera demostración matemática, ¿verdad? El chiste es revelador. Vamos a ver la demostración, que esto es así, se puede demostrar utilizando los supuestos 1 y 4, que los estimadores mínimo cuadráticos son insesgados, ¿de acuerdo? Unbiased, insesgados. ¿Y qué nos dice? Ya dijimos antes, en la sección 5, que los estimadores mínimo cuadráticos son insesgados. Esto quiere decir eso. Ahora debemos enfatizar, we now emphasize that this is
true, esto es verdadero, only, solamente, if the postulated model is the corrected model. Esto solo es así si el modelo postulado es el modelo correcto. If it is not the correct model, then the estimates are biased. Si esto no es el caso, entonces nuestros estimadores son sesgados. ¿Me expliqué? Entonces, otra vez, este supuesto es clave. Vamos a demostrar matemáticamente esta propiedad de insesgadez de los mínimos cuadrados ordinarios. Es muy fácil, van a ver que casi es una línea, utilizando el supuesto 1 y visibilizando el supuesto 4. Eso quiere, y eso al estudiante que está iniciando a aprender econometría, le puede parecer entonces, lo puede llevar a pensar entonces que especifico, utilizo mínimos cuadrados ordinarios y tengo estimadores insesgados. No. Para que esto sea así, quiere decir que estas son las variables que tienen que estar y no otras. Por eso echamos mano del supuesto, conocemos el modelo verdadero. Pero el punto es, como dicen aquí mismo, que no lo conocemos. Entonces, ¿cuál es la estrategia de la econometría moderna? No modelar de lo particular a lo general, que implica que tú le crees a tu modelo, y lo otro es corregir para que pasen las pruebas, sino que conoces todas las explicaciones que hoy hacen juego y las pones a competir en una especificación si se puede, y si no, con pruebas de englobamiento. ¿De acuerdo? Simplemente quería sacar a colación que les dije, hay libros pocos que mencionan el supuesto cero, aquí está uno de ellos, el Draper 10.000. ¿De acuerdo? Luego hablamos de los supuestos 1, 2, 3 y 4. ¿Se acuerdan? Carga en memoria. Y luego dije 5, 6, 7 y 8. Carga en memoria, para que los puedan comentar. Supuesto 1, ¿quién lo menciona? El valor esperado de los residuales es 0. El valor esperado de los errores es 0, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué implica, Alice? Que no es distinto de 0. Bueno, es el valor esperado, pues es un promedio, pero no, ¿qué implica este? ¿Qué implica este supuesto? Que ni sobreestimamos ni subestimamos. ¿A qué? A la YT. A la YT. ¿De acuerdo? Porque acuérdense que yo estimo y entonces ya tengo el beta 1 gorro más el beta 2 gorro XT. Y esto es la YT gorro. ¿Verdad? Entonces, el valor esperado de los errores es igual a 0 implica que ni sobreestimo ni subestimo sistemáticamente. ¿A qué? A la YT. Porque yo tomé una YT gorro, ¿verdad? Y esa, si yo sumo esa YT gorro más los UT gorro, obtengo el valor del lado izquierdo de cuentas nacionales, la variable que sea. De manera que este primer supuesto implica que ni sobreestimo, ni subestimo, o sea, que el valor de YT gorro ni sobreestima ni subestima sistemáticamente al valor de la endógena, la variable que tengo del lado izquierdo. Porque si cometo muchos errores
en términos de que sobreestimo, o muchos en términos que subestimo, el valor va a ser de los residuales distinto de 0. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Entonces eso fue lo que te pregunté. Primer supuesto, valor esperado de los errores es igual a 0. ¿Qué implica ese supuesto? Que ni sobreestimo ni subestimo sistemáticamente al YT. Qué bueno que llegó, vamos, siéntese, córrale. Qué bueno que llegó, incorpórese. ¿A qué nos lleva este supuesto? Voy a visibilizar lo siguiente. Esta es mi especificación. Tengo el primer supuesto. Puedo reescribir aquello y decir que el valor esperado, sacar esperanzas, se dice, ¿de acuerdo? El valor esperado de YT es igual a beta 1 más beta 2 XT. Omito poner valor esperado de UT porque es igual a 0, ¿de acuerdo? Simplemente le saqué esperanzas, digamos, esperanzas. Este es 1, puedo reescribir a 1 echando mano de supuesto y escribirlo así como 2. ¿Para qué hago esto? Para visibilizar lo siguiente. Si las XT toman un valor de 0, esto nunca va a pasar, pero es para visibilizar lo siguiente. ¿Qué implica esto? Si esto es 0, no importa qué valor tome esto, ¿verdad? Esto va a ser 0. ¿Eso qué implica? Que el beta 1, que es la constante en nuestra recta de regresión, es igual al valor esperado de YT, o sea, es el promedio de la endógena. Otra vez, si ustedes teclean una regresión y en esa regresión no hay explicativa, solamente hay una constante, ¿qué valor va a tomar la constante? El valor del promedio de la endógena. Es una manera sofisticada de sacar promedios. ¿Cómo sacamos promedios? Sumamos y dividimos entre el número de observaciones. Bueno, también podemos sacar el promedio de YT haciendo una regresión, pero solamente con una constante. Y el valor del beta 1 gorro va a ser el valor del promedio de la endógena. ¿De acuerdo? Esto lo visibilizo porque es algo que luego vamos a utilizar cuando estemos formalizando. ¿De acuerdo? Es muy importante, ¿sí? Voy a intentar hacer una tabla, no sé si me queda. Supuesto 2. ¿Alguien se acuerda del supuesto 2? Ya lo mencionamos. Los errores son homocelásticos, que es una varianza constante. Sí. Y heterocelásticos, que es una varianza cambiante. Sí, entonces los errores son homocedásticos y no heterocedásticos. Otra vez, Jimena, los errores son homocedásticos y no heterocedásticos. Repítelo, por favor. Los errores son homocelásticos y no heterocedásticos. Ajá, así, ese es el supuesto, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo nos aproximamos a estudiar ese supuesto? Son cosas distintas, ¿de acuerdo? La afirmación es, los errores son homocedásticos y no heterocedásticos, y es primera vez en la vida que escuchamos esas palabras, homocedástico y heterocedástico. Empecemos a pensarlo. A ver, la varianza de los UT, esa es estoy en el universo probabilístico, pero quedamos que en muchos sentidos es un espejo del universo matemático. Aquí tenemos procesos estocásticos, allá procesos determinísticos, y ya nos conocemos perfectamente la definición de varianza y desviación estándar en ese universo de las matemáticas. Es decir, la variabilidad de una variable tiene que ver con comparar los valores que toma en cada t respecto a su valor medio. ¿Se acuerdan? Luego elevamos al cuadrado
y luego sumamos y dividimos entre t. Y sacamos o no raíz al gusto. ¿Vamos bien? Bueno, acá la definición es muy parecida, pero en lugar de hablar de la media o promedio, hablamos del valor esperado. Es comparar cada UT respecto al valor esperado de UT. ¿Y cuál es el valor esperado de UT? Echamos mano del supuesto 1 y esto es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, realmente, cuando hablamos, estamos pensando en la variabilidad, en cómo se distribuyen los errores. En términos del segundo supuesto, estamos afirmando que son homocedásticos y no heterocedásticos, es decir, que tienen cierto tamaño. Que tienen cierto tamaño. Un piso y un techo. Eso es homocedasticidad. Que tienen cierto tamaño que obedece a una distribución. Nos debe quedar claro entonces que si el valor esperado de UT es igual a 0, cuando hablamos de la varianza de UT estamos hablando de los propios UT, porque la media, el valor esperado es 0. ¿Y qué estoy afirmando aquí? Ya salté a tratar de explicar qué es homocedástico y heterocedástico. Homocedástico es que no cambia en el tiempo, o sea, sí cambia, pero cada ciertas bandas. Heterocedástico es que rebasa esas bandas, por arriba o por debajo, ¿de acuerdo? Eso es heterocedástico. Tiene que ver con distribuciones. Nada más lo dejo marcado. ¿Y cómo nos aproximamos? Afirmamos errores homocedásticos y no heterocedásticos, es decir, que su varianza no cambia con el tiempo. Por eso aquí no puse una T. Si yo hubiese puesto una T, estoy implicando que la varianza cambia con el tiempo. Esto les debe parecer raro, en primer lugar, porque típicamente en el mundo matemático sacamos una varianza, una desviación estándar. Fue lo que ustedes hicieron, ¿se acuerdan? Con sus datos en Excel. ¿Lo hiciste, Carla? ¿Tu nombre? Getsemani. Lo dije bien, Getsemani. Ya lo hiciste. ¿Y cuántas variables tienes en tu base de datos, Getsemani? Lo manejé de... ¿Cuántas variables tienes? 1, 2, 18. ¿Cuántas variables tienes en tu base de datos? Pues como... 2. Espera, no observaciones. ¿Cuántas variables? 2, ¿verdad? ¿Cuántas observaciones? Ya no sé cuántas, 100 y tantas. 2 observaciones, dos variables. ¿Cuántas medias le sacaste a la primera variable? 1, es lo normal, ¿verdad? ¿Cuántas desviaciones estándar? ¿Cuántas varianzas? 1, es lo típico que hacemos, ¿verdad? ¿Cuántas asimetrías y curtosis coeficientes? 1. Bueno, es que la cosa es más complicada. ¿Por qué? Otra vez, Lecture de Granger 2003, que nos dice que las variables en economía son bien raritas, porque son no estacionarias. Es decir, tienen una tendencia estocástica. Esta variable no es aplanada, sino tiene una pendiente que implica una tendencia estocástica. Por eso es una variable estadísticamente hablando, un proceso estocástico no estándar. Es un proceso no estacionario. Y esto hace... Tú tienes muchos datos. ¿De cuándo empezó tu base de datos? No sabría decirle, No lo has hecho. No has hecho la tarea. ¿Ya la hiciste? Sí. ¿Y cómo es posible que no te acuerdas cuándo empieza y cuándo termina tu base? ¿Cuánto pesó el día? ¿Cuándo qué? ¿Cuánto pesó? Fue de... Bueno, yo lo manejé por el... ¿Cuándo empezó el rango de tus datos? Sí, lo manejé del 2007 en la actualidad, porque estaba por las exportaciones por las negativas. De acuerdo, bueno, 2007. De acuerdo. Pero manejé varias unidades federativas, por eso me manejaba más. De acuerdo.
Bueno, Getsemani, 2007 a... 2024. Y son exportaciones por entidad federativa, ¿va? Y son algo así. Y le sacaste una media o promedio, una varianza, una desviación estándar, pero tenemos en la mente a Granger 2003 y él nos dice, es que un promedio no describe a esos datos, una varianza que tiene que ver con su variabilidad no describe esos datos, porque una cosa son esos datos a lo largo de este T y otro a lo largo de esto es. ¿De acuerdo? Sí, aquí llevaban una tendencia para arriba, pero después de este T cambió su tendencia, ¿verdad? Se aceleró esta variable. Eso nos lleva a pensar que entonces podemos sacarle tantas medias como sea necesario o tantas varianzas como sea necesario para describir a esos datos. Entonces, cuando afirmamos errores homocedásticos, quiere decir que con una varianza, es decir, con una sola medida de dispersión, hablamos de esos datos a lo largo de la muestra. Y puede ser el caso o no puede ser el caso, ¿de acuerdo? Fíjate, te preguntaba Getsemani por cuándo empezó tu base de datos, porque típicamente les dije, jalen del sistema de cuentas nacionales. Eso no es el sistema de cuentas nacionales. Y hay datos desde 1980 trimestrales o desde el 90, 93, 94, ¿de acuerdo? Esto me permitía visibilizar que esto es un periodo larguísimo y que seguramente esto ha tenido subes y bajas, tendencias más aplanadas, menos aplanadas, visibilizar que entonces necesitamos tantas medias como sea necesario y que su volatilidad, su varianza, ha cambiado en el tiempo. A veces más estable, a veces más inestable. ¿De acuerdo? ¿De dónde sale la palabra volatilidad? La utilizamos en economía financiera, ¿de acuerdo? Pero tiene que ver con eso, cómo se mueven los datos. Y esto que estoy haciendo, cómo se mide por la varianza o la desviación estándar. La volatilidad. Se dice que los datos financieros son más volátiles. El tipo de cambio, las tasas de interés, ¿verdad? Y sí, en efecto, los índices de las bolsas son más volátiles. ¿Qué quiere decir eso? Que su varianza es mucho mayor. De repente saltan mucho y de repente tienen jueves negros. ¿De acuerdo? Segundo supuesto, errores homocedásticos y no heterocedásticos. Eso tiene que ver con su variabilidad. Y como la media es cero, entonces con su tamaño. Y hay un piso, pueden ser positivos, negativos y cero, ya lo sabemos. Tiene que ver entonces con su piso, con los valores mínimos que toman los errores y los valores máximos que toman. Y si son homocedásticos, no se salen de esas bandas. Típicamente 2 veces más o menos la desviación estándar, ¿de acuerdo? Como en una normal, que es el quinto supuesto, ¿de acuerdo? Los errores se distribuyen como una normal. Entonces describimos al 95% con 2 veces más o menos la desviación estándar. Alex no está, pero sacó a colación en una clase de eso, ¿se acuerdan? Sí, Carlos. ¿Y cómo lo medimos entonces? Por la varianza. Y se escribe así. La varianza de UT es igual a sigma al cuadrado, implicando que no le puse una T. No le puse una T, porque no cambia con el tiempo. Si la pongo, estoy implicando que cambia con el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Comentarios, dudas? ¿No? Tercer supuesto. Fíjense que es muy curioso cómo aún la econometría, ya tienen varios libros, el Brooks, el Butarati. Una cosa es la enunciación del supuesto y otra cosa es cómo medimos
¿Cómo llevamos al tema de medición esa afirmación del supuesto? Aquí todavía la econometría se tendría que escribir mejor, porque primer supuesto, valor esperado de los errores cero. Valor esperado es la medición, ¿de acuerdo? Segundo supuesto, fíjese que es una afirmación, errores homocedásticos y no heterocedásticos. ¿Y cómo me aproximo en el mundo de la medición? Varianza constante y no variable, ¿va? El supuesto de hecho cero es, conozco el módulo verdadero. No sé si me expliqué, o sea, así están los libros de texto, pero les llamo la atención que tendremos que, uno, enunciar en el sentido más puro estadístico el supuesto y después ver el tema de medición. Pero no está hecha así la econometría todavía. Entonces, segundo supuesto, errores homocedásticos y no heterocedásticos, cómo se mide, varianza constante y no variable. Tercer supuesto, pero este tercer supuesto, como el primer supuesto, ya se afirma desde el punto de la medición. La covarianza o autocorrelación entre U y UJ es igual a 0. Supuesto 3. Covarianza entre U y UJ es 0, siendo I un T, siendo J otro T. Es decir, I es distinto de J. Para entenderlo nos tenemos que echar para atrás. ¿Qué es la covarianza? Ya la hicieron, ya jugaron con ella, ya hasta salió a colación la covarianza estandarizada que se llama coeficiente de correlación y el paper de Joule del 26. ¿Qué es la covarianza? Mide, fíjate que la covarianza, la media, todo esto mide. Ajá, esa es la palabra correcta. Por eso todo esto tiene que ver con ese manual de medición en economía. ¿Qué es la covarianza? Mide la asociación entre dos variables. Mide el grado de acción lineal entre dos variables, ¿verdad? Y por eso hablamos del coeficiente de correlación, que es una covarianza estandarizada, porque la covarianza puede ser cualquier numerito. ¿Ya cargaste a Carla? ¿Cómo voy entonces de la covarianza a la correlación? Primero, tenemos los dos datos. ¿Cómo voy de la covarianza a la correlación? ¿Qué hago con la covarianza para que ya no sea covarianza, sino sea correlación? Se divide entre el producto de las desviaciones estándar. Se divide entre el producto de las desviaciones estándar. Repítanlo. Digo, ya lo tendré que tener. A ver. Otra vez. ¿Es un estadístico sofisticado la covarianza entre un par de variables? Su respuesta inmediata tiene que ser no. ¿Están de acuerdo? Son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. ¿Y dividir entre productos de las desviaciones es sofisticado? Tampoco. Sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Y eso nos da el coeficiente de correlación, que está entre menos 1 y 1. Ya se tendría que saber de memoria. No le estoy preguntando la fórmula de la normal, que es una integral, bla, bla, bla. No les estoy preguntando eso. Les estoy preguntando que la covarianza, que es xt menos x barra por yt menos y barra, todo eso sumado, todo eso entre t. Covarianza entre productos de las desviaciones estándar, de las dos variables en juego. Ya se lo tendrán que saber. ¿Para qué, Carlos? Para sentirse más cómodos, si pongo tercer supuesto, covarianza entre U y UJ es igual a 0. En primer lugar, les llamé la atención, fíjense,
Aquí no hay un T, si es que I hace referencia a un T y J hace referencia a otro T. Y entonces me marco que I es distinto que J, o sea que es un T y otro T. Covarianza entre U y UJ es igual a 0. Aquí ya la cosa ya escaló. Ya escaló y por eso primero tenían que trabajar duro en un Excel. ¿Esta es una serie de tiempo? Sí, de hecho esta es la misma serie de tiempo, pero la estoy midiendo en distintos test. ¿Qué quiero decir eso? Digamos que aquí tengo, mi serie va desde T igual a 1 hasta T, ¿verdad? ¿Cuántas observaciones tienes, Getsemaní? ¿Cuántas observaciones? Sí, son 70 y tantas. 70 y tantas, sí. No sé, ¿por qué le exijo a Getsemaní una respuesta así? No es física nuclear. ¿Cuántas más? 136. 120. Así, o sea, es un número. ¿Para qué? Para que visibilicen. Ah, sí, es mi variable con muchos test. Y uno de estos test le nombro I, y uno de estos test lo nombro J. Y entonces ya tengo desde I hasta T, ya son menos, ¿verdad? Y luego, ¿cómo que J? Ah, pues que J está por aquí, hasta T. Y entonces saco la covarianza que puedo, que coincide en términos de números de test. Para que entiendan esto, lo tuvieron que haber hecho a mano. No estoy utilizando todos mis tests, sino lo que estoy implicando es a partir de unos tests y a partir de otros tests. Y por eso, y lo que estoy afirmando es muy interesante. Esto también lo podemos pensar en términos de nuestra varianza. Varianza constante y no variable. Quiere decir que en sus tests, en tus 70 y tantos datos, tú sacaste una sola varianza, una sola desviación estándar. Pero, ¿qué tal si le sacas a la mitad de observaciones y a la mitad de observaciones? ¿Se puede? Sí, sí se puede, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? O sacas 3, un tercio, un tercio, un tercio. O ves la gráfica y ves que hay un T, a partir de un T, tu variable empezó a moverse de otra manera. A partir de cierto T. Ah, pues veo este rango y saco todos mis estadísticos y saco después de ese T todos mis estadísticos. Y la pregunta es, ¿cambian o no cambian? Y si cambian, ¿qué me dirían? Que mi variable se comportó peculiarmente, de cierta manera hasta un T y de otra manera a partir de otro T. ¿Me siguen? Tienen que imaginar todo esto, por eso ya lo hicieron en Excel. Entonces, varianza constante es eso, que no importa cuántas varianzas yo le saco, se van a aparecer estadísticamente hablando. 2, 3, tantas como sea necesario, se van a aparecer estadísticamente hablando. Tercer supuesto. Los errores no tienen que ver unos con otros linealmente. A ver, esto es una expresión coloquial. Típicamente los libros te dicen, tercer supuesto, covarianza entre U y UJ igual a 0. Otra vez, repítelo. Tercer supuesto. Tercer supuesto, la covarianza entre UI y UJ igual a 0. UI y UJ es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? La covarianza mide la asociación entre un par de variables. Asociación lineal. Lo primero que estamos afirmando aquí es que no son dos variables, es la misma. Entonces, ¿cómo que? ¿Cuánto sería la covarianza de una variable consigo misma? La correlación, vamos a estandarizarlo. No, ¿cómo que 0? Lo contrario. Si ahorita replicáramos a Carlos, estamos en el futuro, así, una réplica exacta, ¿cuál sería la asociación si la medimos estadísticamente? 1, ¿verdad? Estamos hablando de la misma cosa.
¿Qué estoy implicando aquí? Que la covarianza es cero, o sea que la correlación es cero, o sea que los errores no tienen que ver unos con otros. Entonces esto otra vez, covarianza. Mide el grado de asociación lineal entre un par de variables. Ups, aquí no es un par de variables, sino es la misma variable. Pero si yo midiera la covarianza, la correlación de la misma variable, con todos los test, esto es un 1, porque estoy hablando de lo mismo. Entonces tengo que hablar de UI, UJ, o sea, de un pedacito de todo este rango y de otro pedazo de todo este rango. ¿Me expliqué? Y entonces ya puedo afirmar, covarianza entre U y UJ es igual a 0. Pero, ¿vamos bien? Escalo el argumento. Es que cuando digo que U, I puede ser cualquier T y UJ puede ser cualquier T, la única condición es que no sea igual a I, otro T. Estoy diciendo que a lo largo de la muestra que tengo del rango, si su modelo va a tener, tiene 70 y tantas YTs, 70 y tantas XTs, vas a tener 70 y tantas UT-GOR. Que cada uno con el otro no tiene que ver. Eso implica este supuesto. El primer supuesto, valor esperado antes de los errores es igual a 0. Implica que ni sobreestimas ni subestimas a la endógena sistemáticamente. Errores homocedásticos, no heterocedásticos, que sí cambian, ¿verdad? Es una variable, los errores son una variable. A veces tiene valores negativos, a veces negativos, pero es una variable que tiene cierta variabilidad. Es decir, está acotada por un valor mínimo, un piso y un valor máximo, un techo. Y si viola estas fronteras, estos umbrales, el piso y el techo, empiezan a ser errores no homocedásticos, sino heterocedásticos. ¿Cómo se mide? Por la varianza. De hecho es la afirmación. Vamos a ver luego que hay pruebas para hacer esto mucho mejor que nada más hablar de la varianza. Varianza constante y no variable. Tercer supuesto, covarianza entre U y UJ igual a 0. ¿Qué implica? Que los errores no tienen que ver unos con otros. Porque la covarianza mide el grado de asociación lineal entre un par de variables. De hecho, aquí tendríamos que decir, mejor dicho, no covarianza, sino autocovarianza. Existe la palabra. Pero nada más se menciona covarianza U y UJ, implicando que I es un T, J es otro T. ¿De acuerdo? Los errores no tienen que ver unos con otros. ¿Les hace sentido el supuesto? Sí, no, ¿por qué? Piensen, hablen. Estamos racionalizando. El primer supuesto nos hizo sentido, sí, porque significa que ni sobreestimamos ni subestimamos a YT sistemáticamente, repetidamente. Si no, la media de los UT-GOR sería distinta de 0. Los errores homocedásticos siguen unas bandas, porque si de repente se desajustan, quiere decir que el modelo desajustó bien gacho, porque los UT-GOR no son otra cosa más que esto menos esto. Estamos hablando del tamaño de los errores, segundo supuesto, homocedásticos, porque si de repente crecen mucho para arriba o para abajo, se hacen muy positivos o muy negativos, quiere decir que son los UT-GOR, la diferencia, la resta de YT menos YT-GOR. Quiere decir que tenemos errores muy grandotes o muy chiquitos. Eso huele mal. El modelo desajustó en esos test bien gacho. Algo está mal. Tercer supuesto. Covarianza entre U y J igual a 0. Los errores, en primer lugar, tienen que repasar covarianza. Ya se supone que lo hicieron. Y luego pensar cómo puedo tomar solamente pedazos de todo este rango y sacar la covarianza. Y estoy implicando que no importa qué tan caprichosamente yo escoja ese I distinto a ese J, su covarianza va a ser 0. O sea, no tienen que ver. ¿Les hace sentido este supuesto? Esa es la pregunta. Ahora racionalicemos. ¿Les hace sentido ese supuesto? Los errores no tienen que ver unos con otros. Sí, ¿no? Porque hablen. Pues a mí sí me hace sentido por lo del supuesto 1, que es el valor esperado para residual sea 0, ¿no? Entonces, como se espera que no subestimemos ni sobreestimemos y se mantenga, o sea, cuando hagamos nuestra regresión ya gráficamente lo podamos ver, va a quedar emparejada. Entonces, por eso se me hace que tiene sentido.
Déjame poner un contraejemplo, porque para pensar el supuesto 3 echaste mano del supuesto 1 y no tienes que hacerlo. Te pongo un contraejemplo. ¿Puedes pensar en unos datos que tengan media 0? Sí, unos datos que tengan media 0. A ver, de hecho es lanzar una moneda. Si lanzas una moneda y cae 10, cae sol, te doy 10 puntos. Si cae águila, te quito 10 puntos. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es el valor esperado de esta variable aleatoria? Es el valor numérico por su probabilidad. 10 por punto 5 más menos 10 por punto 5. ¿Cuánto es esto? 0. Entonces, lanzar una moneda y le pongo valores, ganas, pierdes, su valor esperado es 0. Entonces, sí puedes pensar en que hago esto 10 veces, sí. ¿Y cuál es el valor esperado? ¿De 10 veces o 100 veces o 1.000.000 de veces? 0. Ese es el valor teórico del valor esperado. Pero eso implica que no tengan que ver un resultado con otro. Un resultado es lo que estamos pensando ahorita. Una cosa es la media, el promedio, el primer momento. Y otra cosa es si una observación tiene que ver con otra, y esta con esta, y esta con esta, pero también con esta, o con esta otra. De eso estamos hablando. ¿De acuerdo? Por eso quiero que te alejes de pensar que el supuesto 1 implica el supuesto 3. No. Valor esperado, covarianza entre U y J igual a 0. Los errores no tienen que ver unos con otros. ¿Les suena bien o les suena mal? ¿De qué estás hablando, Carlos? Bueno, acuérdense, ¿cómo se llama esta parte de la regresión? Sistemática. Esta es la parte sistemática, la que aporta información. ¿Por qué aporta información? Porque de hecho cuando estimo, con esta parte es con la que produzco la estimación, el yete gorro. ¿Cómo se llama esta parte? La parte no sistemática. ¿Por qué se llama no sistemática? Porque no es sistemática, porque no aporta información. La media es 0. Los errores están acotados por bandas. ¿Los errores tienen que ver unos con otros? No. ¿Hace sentido esto? Sí. Los errores no pueden tener unos con otros. No pueden tener que ver unos con otros. Esto les tiene que ser sentido común estadístico. ¿De acuerdo? Porque si los errores tienen que ver unos con otros, quiere decir que ahí hay algo sistemático. Y esperamos que no haya, que sean no sistemáticos, que no tengan que ver unos con otros. Por eso la afirmación de que la covarianza de los errores con ellos mismos es igual a 0. ¿De acuerdo? Bueno, tercer supuesto. Los errores no tienen que ver unos con otros. ¿Cómo se mide? Covarianza entre U y UJ igual a 0. ¿Nos hace sentido? Sí. Porque esperamos que los errores en efecto no aporten información, que sean aleatorios, azarosos. Son los errores residuales, no aportan información. ¿De acuerdo? Jimena. Nada, Jimena. Nada más dije Jimena. Va, supuesto 0. Suponemos que el modelo es verdadero. Sí, conozco, pero lo que es que sí. Supuesto 0. Conozco el modelo verdadero. No nos gusta ese supuesto y mejor no operamos como hombre de paja. Es decir, modelamos de lo particular a lo general, sino modelamos a la Hendry de lo general a lo particular. Y entonces agarro, no le creo ni a neoclásicos, ni a keynesianos, ni a caleskianos. Los pongo a competir. ¿De acuerdo? Estadísticamente hablando. ¿Sale? Supuesto 0. Conozco el modelo verdadero. Supuesto 1. La suma de... Valor esperado de los errores es igual a 0. Otra vez, repítelo. El Valor esperado de los errores es igual a 0. El
valor esperado de los errores es igual a 0. Muy bien. Supuesto 0. Conozco el Modelo verdadero. A ver, ¿qué estoy haciendo? Cerciorándome de que lo dicen correctamente. Supuesto 0. Conozco el modelo verdadero. supuesto Todo lo tienen que repetir, ¿verdad? Conozco el modelo verdadero. Y de hecho esto ayuda, ¿verdad, Carla? Supuesto 0. Conozco el modelo verdadero. Supuesto 0. Supuesto 1. Valor esperado de los errores igual a 0. Supuesto 2. Los errores se distribuyen homocedásticamente. Errores homocedásticos y no heterocedásticos. Repítelo, compañero. Los tres. Más. Conozco el modelo verdadero, valor esperado de los errores es 0 y supuesto 3. Supuesto 2. Supuesto 2. Los errores homocedásticos Son son no heterocedásticos. es decir, no heterocedásticos. Encarregar un ratón, supuesto 3. Supuesto 3. Tú y yo no tenemos nada que ver. Sí, lo de la covariancia. Los errores. Tú y yo no tenemos nada que ver. La cortamos. Sí, es covariancia entre U y J y U y UJ es 0. igual a 0. ¿Eso qué implica? ¿Qué estoy en la afirmación? Los errores son 0. No, los errores son positivos, negativos o 0. No, que los errores no tienen que ver unos con otros. Porque ¿cuántos errores tengo? Tantos errores como datos tenga. 70 y tantos, 130 y tantos. Aquí tengo exportaciones, 70 y tantos datos. Aquí tengo el PIB de Estados Unidos. De hecho, en IPI, el índice de producción industrial de Estados Unidos, 70 y tantos datos. ¿Cuántos residuales voy a tener? 70 y tantos. No tienen que ver unos con otros. Tercer supuesto. ¿Quién lo repite bien, por favor? Sí. Como profesional. Ya sé que no les va a salir a la primera. Alice, vas. Sí. La covariancia entre... Supuesto 0. Conozco el modelo verdadero. Y el supuesto 1 es el valor esperado de los residuales es 0. El supuesto 2, los errores son homocedásticos y no heterocedásticos. Y el supuesto 3 es la covariancia entre UI y UJ es igual a 0, o sea que los errores no tienen que ver unos con otros. Unos con otros. ¿Quedó? Supuesto 4. ¿Cómo se declara también ese supuesto? Fíjense que así lo declaran los libros. Les mandé el Brooks, el Gujarati, revisen muchos otros. A ver el Draper, muy rápido. Es que cada libro tiene su manera de presentar las cosas. Aquí hacen otra exposición. 135. Voy a tardar en encontrarlo. Básicamente los libros, chequen el Gujarati, el Brooks que ya tienen, ¿de acuerdo? Dicen, cuarto supuesto, covariancia entre xt un t igual a 0. De hecho, nosotros ya le pusimos nombre a ese supuesto, alguien lo menciona ahí. El supuesto 4 tiene que ver con la exogeneidad. Es clave. Entonces, en primer lugar, la palabra exógeno, endógeno, tiene que ver con las matemáticas. ¿De acuerdo? Les recuerdo del ABC. Declaramos algo endógeno cuando sabemos de qué dependen sus valores y están determinados, en este caso, en esta propia ecuación. ¿De acuerdo? Esta es la endógena. Y está explicada por esta xt, que es la exógena. ¿Por qué esta es exógena? Porque yo no estoy visibilizando la ecuación de la cual depende xt. Y de hecho, la estoy declarando exógena. ¿Qué quiere decir eso? Esa afirmación es el modelo clásico de regresión lineal, es un modelo uniecuacional.
aunque tiene muchas T's, tantas T's como observaciones tenemos, es una sola especificación. Por eso es un modelo uniecuacional, de una sola ecuación. Y estoy determinando el valor de YT con lo que tengo del lado derecho, ¿de acuerdo? Y básicamente tengo una variable explicativa, pero ya he hecho un regresor. Pero el cuarto supuesto implica que lo estoy declarando exogeneidad. Declaro a XT exógeno como exógeno. Ese es el cuarto supuesto. Declaro a XT como una variable exógena. Y si tuviera dos explicativas, XT, ZT, tres explicativas, XT, ZT, WT, todas las estoy declarando exógenas. ¿Y qué quiere decir eso? Lo visibilizamos. ¿Qué implica esto? Que XT no depende de YT. Eso implica que sea exógeno. Que XT no depende de YT. Vamos a ver que este supuesto es clave. Lo más inmediato, si YT depende de XT y XT depende de YT, no puedo modelar uniecuacionalmente una sola ecuación, sino tendré que modelar por lo menos con dos ecuaciones, como sistema de ecuaciones. Por ejemplo, no hay exogeneidad. Exploro ese supuesto y no hay exogeneidad. ¿Qué implicará esto? Por ejemplo, que a esa ecuación le voy a poner otra ecuación abajo, que es la XT, que depende de un alfa 0, un alfa 1, YT. Este es el sistema de ecuaciones más simple y lo estudiamos en álgebra, pero bueno, con matemáticas, no como ecuaciones econométricas. Es un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones, con dos variables, con dos incógnitas, ¿de acuerdo? Y se puede resolver. Y se acuerdan de su álgebra básica. Entonces, aquí estoy levantando ese supuesto. Resulta que XT no es exógena a YT, sino XT también es endógena. En primer lugar, fíjense cómo estoy hablando. Supuesto 4 tiene que ver con la exogeneidad. ¿Exogeneidad de qué? ¿Con quién? Estoy declarando que XT es exógena respecto a YT. ¿Y qué quiere decir esto? Que XT no depende de YT. YT sí depende de XT, por eso es la endógena, pero XT no depende de YT, por eso es la exógena. ¿De acuerdo? Y esto tiene muchas implicaciones en el análisis econométrico. Y si no se cumple el supuesto de exogeneidad, tenemos que tomar muchas otras decisiones. De hecho, estoy exponiendo el modelo clásico de regresión lineal como lo hace la mayoría de los libros, es decir, a la viejita, a la clásica, no a la moderna, diría Granger. Porque hoy vamos a ver que la econometría moderna no habla de exogeneidad a secas, sino habla de niveles de exogeneidad, débil, fuerte y superfuerte. Y dependiendo de qué tipo de exogeneidad se vean los datos, es que procedemos. No la impongo, es un supuesto. Suponer algo es imponerlo. Y eso es una mala palabra en el análisis econométrico moderno. No impongo cuál es el modelo verdadero. Pongo a competir las distintas explicaciones, ¿de acuerdo? Aquí no impongo la exogeneidad, es un supuesto. No lo impongo. ¿Y qué tal si mis datos no verifican, validan ese supuesto?
Entonces, otra vez, supuesto 4, tiene que ver con la exogeneidad, es decir, se declara a la xt como exógena respecto a yt, es decir, yt depende de xt, por eso yt es la endógena, pero xt no depende de yt, por eso es la exógena. ¿De acuerdo? ¿Cómo se escribe? Covarianza, o sea, la asociación entre xt y ut es igual a 0. ¿De acuerdo? Nos preguntamos si hay asociación lineal o no entre estas dos variables, la xt y los ut. Y la afirmación es exógena, esta es exógena. Esto es muy curioso, ¿verdad? Ahorita tienen que decir, ¿de qué estás hablando, Carlos? Es muy interesante. Va otra vez, supuesto 4. La exogeneidad de xt respecto a yt implica que xt causa a yt, pero yt no causa a xt. ¿De acuerdo? Pero es muy curioso cómo se mide, cómo se declara el supuesto. La covarianza entre xt ut es igual a 0. Y la siguiente pregunta es, oye Carlos, pero si estabas hablando de esto, de xt causa yt, pero yt no causa xt, y luego me dices que se declara así, que xt, la covarianza entre xt y ut es igual a 0, ¿por qué haces esto, Carlos? Por una trampa que hace la econometría vieja, ¿de acuerdo? Es una trampa. ¿Por qué? Aquí estoy pensando exogeneidad, endogeneidad. Y estoy diciendo que xt causa a yt, pero yt no causa a xt. Pero, ¿cómo lo escribo? ¿Cómo lo declaro? Covarianza entre xt ut igual a 0. ¿Por qué hacen eso los libros? Y les digo que lo que hacen es una trampa, decirlo de alguna manera, es algo que vamos a ver que se tira a la basura en el análisis econométrico moderno. Lean al Brooks, por ejemplo. Se me olvidó traer mi libro de Brooks. Lo iba a traer. ¿Qué hay detrás de esta afirmación? Covarianza, ya salió Carlosiano en el tercer supuesto. La covarianza entre U y J igual a 0, ¿verdad? Es decir, los errores no tienen que ver unos con otros. Tercer supuesto, covarianza U y J igual a 0. Pero aquí es covarianza entre xt ut igual a 0. O sea, que no tienen que ver esta variable con esta variable, ¿verdad? No tienen que ver unos valores con otros valores. ¿Y por qué esto explora, Carlos, la exogeneidad de endogeneidad? Porque se añade algo. Se dice que xt es no estocástica. Revisen mínimamente el Brooks, el Bujarati, el Madala, cualquier libro que tengan de econometría a la mano, ¿de acuerdo? Y van a ver cómo, supuesto 4, covarianza entre xt, ut es igual a 0. En el mejor de los casos, explicitan que este supuesto tiene que ver con la exogeneidad de xt respecto a yt, y si somos muy afortunados, explicitan, por ejemplo, como el Brooks, el libro que tiene en PDF, que xt es no estocástica. Les digo que es una trampa formal. ¿Por qué es una trampa formal? Estamos en el universo estocástico. Estamos llenos de procesos estocásticos de variables aleatorias que se oponen a los procesos determinísticos. Pero aquí de repente declaro a xt como no estocástica. ¿Eso qué implica? La declaro determinística.
¿Y UT cómo es? UT cómo es. Hay dos sopas. En el mundo de los numeritos, dice Granger, tenemos o procesos determinísticos o procesos estocásticos. ¿Cómo es UT? Estocástica. Entonces, ¿por qué no lo dicen con más ganitas? Estocástica. O sea, tendría que ser inmediato. Esto es un proceso estocástico. O sea, es el universo de las probabilidades. Y por eso, desde el primer supuesto, valor esperado es igual a 0. Es un proceso estocástico. Pero todo es un proceso estocástico. Por eso es econometría. A ver, Granger nos lo explicó. En 1500, la matemática es vieja. Para 1500 en Occidente surge la estadística, porque los científicos de aquella época se dan cuenta que no pueden describir a sus objetos de estudio solamente como procesos determinísticos, sino como procesos estocásticos, es decir, en los cuales están en juego las probabilidades. Y nos dice, y ya en el siglo pasado surge la econometría, porque la econometría tiene que ver con estadística, con procesos estocásticos, pero muy peculiares, procesos estocásticos no estacionarios. Entonces, esto es un bicho estadístico, en particular econométrico. Tiene que ver con procesos estocásticos no estacionarios. Todo esto, de manera que UT, claro que es un proceso estocástico. Pero ¿cómo impone la econometría este cuarto supuesto? Lo impone, lo justifica. Dice, no tengo problemas con él, eso es imponer. Supuesto 0, conozco el modelo verdadero. ¿Sí? ¿Neta, güey? Conozco el modelo verdadero, lo impongo. Eso es, un supuesto es eso, algo que tenemos que meter a fuerza para construir un argumento. Pero si quitamos ese supuesto, se cae el argumento. Entonces los supuestos no nos gustan. ¿De acuerdo? Supuesto 4. Covarianza entre XT, UT igual a 0. ¿Por qué se enuncia así? Un paso atrás. Tiene que ver con la exogeneidad. XT causa YT, pero YT no causa XT. ¿Y por qué se lo manifiestan así, Carlos? Covarianza entre XT, UT igual a 0. Ah, porque introducen una liebre, introducen una trampa. Declaran a XT como no estocástica, es decir, como determinística. De manera que si sacamos, esto es algo teórico, si sacamos una covarianza entre algo determinístico de frente a algo estocástico, su covarianza es 0, por definición. Pero es una mera definición formal. Porque XT no puede ser determinística, es estocástica. ¿Por qué? Pares de variables. Digan esos pares de variables. PIB y exportaciones. PIB y exportaciones, muy bien. Y no solamente, muy bien, PIB y exportaciones. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Y ya estás pensando, ya viste el siguiente paso, Rafa. Uno es analizar un par de variables. Primero, una aisladamente, análisis univariante. Por un lado el PIB, por otro lado las exportaciones, univariantemente. O sea, aisladamente. Siguiente paso, conjuntamente, ¿verdad? Empiezas a hacer gráficas de dispersión, mides la covarianza, la correlación. Siguiente paso, que es el gran paso. ¿Estás pensando cuál es causa y cuál es efecto? Fíjense que es el gran paso. Así hace cualquier ciencia. Estudia un fenómeno aisladamente. Luego estudia otro fenómeno que tiene que ver, que están asociados, X y Y, pero asociados. No estamos diciendo que una es causa y otro es efecto. Alexis, por favor. No estamos diciendo que una es causa y otro es efecto. Pero hacemos entonces estadística descriptiva. Calculamos gráfica de dispersión, covarianza, correlación. Y ya lo siguiente es la pregunta científica. ¿Qué explica a qué? La pregunta científica. ¿Cuál es causa? ¿Cuál es efecto? ¿Ya te lo planteaste, Rafa? Dime cuál es tu YT.
YT es PIB. Y el PIB depende de las exportaciones. ¿De acuerdo? Es una típica hipótesis de crecimiento económico liderado por el sector exportador, por las exportaciones. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Pero entonces estás revisando los supuestos de tu modelo y dices, esta es la endógena, esta es la exógena. Analicemos el cuarto supuesto en tu regresión. La afirmación es que las exportaciones causan el PIB, pero el PIB no causa las exportaciones. ¿Cómo ven esa afirmación? Salgámosle al paso. Esta es estocástica y esta es determinística, de manera que sí, esta es exógena y esta es la endógena. Eso es lo que es la econometría viejita, ¿verdad? La clásica. Hace una mera declaración para salir del paso de este cuarto supuesto que es clave. Los 4 primeros supuestos son claves, entre otras cosas, porque para hablar de las propiedades de los estimadores mínimo cuadráticos, necesidades, eficiencia y consistencia, tenemos que echar mano de esos 4 supuestos. ¿De acuerdo? Y de hecho ya vimos que del supuesto 0, porque el supuesto 0, nos dice Draper y Smith, es conozco el modelo verdadero. Pero si no lo conoces, y YT no explica XT, sino YT está explicada por ZT, tus estimadores son para tirarse, tu ejercicio completo es para tirarse a la basura. ¿Verdad? No vas a tener estimadores insesgados. La primera propiedad y la más importante. Pero ¿cómo le salgo al paso? Simplemente declaro, afirmo, sin justificar. XT es exógena, YT es endógena. ¿Cómo hago eso? Declaro a esta, otra vez la declaro por mis pantalones. Esto es determinístico, esto es estocástico. Y por eso la covariancia es 0. ¿Tiene sentido esto? No, no tiene sentido. Pero así se lo hace la econometría y por eso les digo, buenos libros, el de Brooks, que es del 2008 y ya tiene una segunda edición. Es un buen libro para aprender, pero repite este conocimiento no científico. ¿De acuerdo? La econometría moderna le entra de otra manera. No declara esto no estocástico, sino es estocástico, claro que sí. Entonces analicemos con más profundidad la exogeneidad. Pero les pregunto, la afirmación de Rafa es que el PIB mexicano depende de las exportaciones mexicanas. Oigan, pero yo les pregunto, ¿se les hace razonable voltear la causalidad? Que las exportaciones mexicanas dependan del PIB mexicano. Les pongo el ABC de la historia. ¿Qué se supone? ¿Qué dice la teoría del ABC? ¿De qué dependen las exportaciones de un país? De que haya producción excedente, es decir, que no se consuma en el mercado interno. Y si tienes esos excedentes, la exportas. Es el principio básico de las exportaciones. ¿Se acuerdan de esto? ¿Les hace sentido? O sea, cuando inicialmente, hoy ya la globalización cambió las cosas, pero inicialmente, ¿cuándo un país tiene que exportar? Cuando lo que produjo no se vendió aquí adentro y sobró. Y entonces lo exportamos. ¿Verdad? Es el sentido más básico de la determinación de las exportaciones. Cuando se exporta. Y por eso es el mito de las economías desarrolladas y subdesarrolladas y por qué nuestras economías tienen que industrializarse y tienen que producir más porque no tienen excedentes. Y ahí los desarrollistas echan su rollo jodido. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos pensando? ¿Quién me lo repite? ¿Qué estamos pensando? Vas, Carla. ¿Les tengo que picar las costillas? ¿Alguien? ¿Qué estamos pensando? ¿Por qué hago esto? Para ver si me voy explicando. Las exportaciones dependen de... Sí. ¿Y qué dirías? ¿Puedes encontrar alguna justificación económica detrás de esta afirmación que el PIB causa las exportaciones? ¿O no? Podría ser que La que acabo de decir yo. ¿Cuál es? Excelente producción
sujeto, verbo, complemento. Explique, por favor. Las exportaciones son resultado de lo que no se consumió dentro del país. Del país. Ajá. Entonces, por eso, al ser la producción tan elevada, se exporta. Se exporta, es el sentido más básico de exportaciones. Hay que producir, producir y producir, ¿verdad? Y lo que no se venda domésticamente, internamente, lo exportamos. Tenemos excedentes, ¿de acuerdo? Lo único que quise ilustrar es que Rafael nos está proponiendo que el PIB depende de X. Sí, hoy modernamente los keynesianos, calequianos, post-keynesianos afirman esto. Se llama ley de Thirlwell, ¿de acuerdo? Un negacionista del cambio climático. Afirman que sí, que en efecto el crecimiento económico pasa por esta restricción, ¿de acuerdo? ¿Por qué es el crecimiento económico? Porque para crecer, para que esto crezca, tenemos que tener importaciones, pero para poder pagar importaciones necesitamos exportar, de manera que la restricción es los dólares que podamos conseguir. Es la restricción externa al crecimiento, la ley de Thirlwell, ¿de acuerdo? Es una idea calequiana, post-keynesiana. ¿Cómo lo dicen los neoclásicos? Porque también les gusta esta idea. El crecimiento está liderado, así lo dicen, por las exportaciones. ¿Sale? Pero yo cambié la causalidad simplemente para ilustrar que en efecto podemos llegar a pensar que el PIB depende de las exportaciones, pero también las exportaciones dependen del PIB. O sea que XT no es exógeno respecto al PIB, sino que son causa y efecto. Hay retroalimentación, es un sistema de ecuaciones en que ambas son endógenas, no una endógena y una exógena. Y esto violaría el cuarto supuesto y haría que procediéramos en nuestro análisis econométrico de otras maneras. ¿Se puede manejar? Claro que se puede manejar. De hecho, eso es lo natural. En la economía casi todo tiene que ver con todo. ¿Cómo que casi todo tiene que ver con todo? El PIB tiene que ver con el consumo y el consumo con el PIB. El PIB tiene que ver con la formación bruta y al revés, con las exportaciones y al revés, con las exportaciones y con al revés, con el gasto público y al revés. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, la economía es un sistema. Es un sistema en el cual tenemos muchas variables, muchas ecuaciones. ¿Hay algo exógeno realmente? Ni siquiera el PIB de Estados Unidos. Porque algo de su economía ya depende de la nuestra, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿O les gustan las afirmaciones de Trump y también del otro, del Biden? A ver, ¿cuál es la variable exógena de la economía mexicana? No es el PIB, no es el consumo privado, no es la formación bruta de capital, no es el gasto público. ¿Cuál pensaríamos? El PIB de Estados Unidos. Y yo les pregunto, a ver, pero no podemos modelar, ¿verdad? Y detrás justificar que algo de la economía gringa ya depende de la economía mexicana. Claro que sí, claro que sí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es exógeno? Ya es bastante difícil de pensar en las economías modernas globalizadas, interconectadas, ¿verdad? Aún China, ya no se diga China y Estados Unidos, por más que haya problemas políticos, están vinculadas, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver con la exogeneidad. Es que me pone cara de cuatro. De lo que estamos hablando es eso, de si modelamos así de simple, hay una YT endógena y hay una XT exógena, y es decir, XT causa y YT es el efecto, o más bien las cosas ya son sistemas de ecuaciones en las que hay retroalimentación entre las variables, son causas y efecto, hay feedbacks, dicen en inglés, ¿verdad? Y en macro ya analizaron modelos y no les pusieron una sola ecuación, les pusieron una ecuación, luego con otra, apilaron ecuaciones ya en los modelos macroeconómicos. ¿Ya lo hicieron o no, Carla?
más o menos, ¿no? Pero ya nada más te han puesto una ecuación. Cuando te hablan del PIB, y el PIB depende del empleo, a la keynesiana, ¿verdad? Y bla, bla, bla. Nada más te pusieron una sola ecuación. ¿Sí o no? Neta. Nada más una. ¿Les han puesto más de una? Sí, Rafa, ¿te acuerdas más o menos? Sí, es el modelo ISLM que... Gracias, el modelo ISLM, ¿de acuerdo? O sea, ya hay dos ecuaciones y de hecho más ecuaciones, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir que haya más de una ecuación? Que es un sistema de ecuaciones. O sea que los valores de las variables están determinados dentro del sistema, no fuera del sistema. Y por eso les pongo el extremo, exógena, economía de Estados Unidos, PIB de Estados Unidos. El PIB de Estados Unidos causa a variables de la economía mexicana, pero la economía mexicana, la que sea, la variable en juego, no causa a Estados Unidos. Les aseguro que podemos jalar alguna que sí, estadísticamente, resulte significativa. ¿De acuerdo? ¿Me expliqué? Jimena, ¿cómo ves? ¿Me expliqué? ¿Alguien hace resumen o no se atreve? Escriban y mecen su resumen del cuarto supuesto. Quinto supuesto. Los errores se distribuyen como una normal. ¿De acuerdo? Sí, ¿cómo lo pone la econometría? Los libros de texto. Quinto supuesto, supuesto 5. Los errores se distribuyen como una normal con media cero, varianza constante. Así se dice. De hecho, perdón. Se distribuyen. Eso quiere decir, los errores se distribuyen, esto que no es un guión mal hecho de María, no. Esto se distribuye. Así se ve, ¿de acuerdo? Los UT se distribuyen como una normal. Y no solamente, como ya sabemos, estas dos cosas las incluimos, con media cero, varianza constante. Quinto supuesto. ¿Nos hace sentido, Jimena? Alice, yo sé que son grandes amigas, ¿verdad? Pero tienen que ayudarse a sacar la mejor versión de ustedes mismos, ¿verdad? Y a veces es no responderle a la persona que tenemos al lado, sino decirle, pregúntale a Carlos, que para eso le paga la UNAM. ¿Sí? Jimena, ¿qué le estabas preguntando a Carla? No estaba rectificando. A Carla. Solo estaba rectificando que era media cero y la varianza constante. Muy bien, sí, pero no conmigo, no con Alice, ¿va? Quinto supuesto, los errores se distribuyen como una normal y añadimos con media cero, primer supuesto, varianza constante, segundo supuesto. ¿De acuerdo? ¿Hace sentido? Otra vez, sí, una normal, ¿verdad? Vamos a ver, de hecho ya lo comenté, la normalidad no tiene que ver ni con la media ni con la varianza, ni con el primero ni con el segundo momento, tiene que ver con la asimetría y la kurtosis. Y ya calculamos el coeficiente de asimetría, el coeficiente de kurtosis en sus datos, y les aseguro que ninguno tuvo una asimetría, un coeficiente de simetría de 0. ¿Alguien obtuvo un coeficiente de simetría de 0? Sus datos son no normales, ¿de acuerdo? Bueno, y más la kurtosis. ¿Alguien obtuvo una kurtosis de 3? Ni 0 ni 3, ¿verdad? Porque la medida es conjunta. La normalidad tiene que ver con la asimetría y la kurtosis, ¿de acuerdo? Suponemos que los errores se distribuyen como una normal. ¿Ese supuesto hace sentido? Sí, muchas cosas suponemos que son lineales y normales. ¿Por qué? Porque lineal quiere decir que puedo describir de eso de lo que estoy hablando con una recta. Pero si no es lineal, quiere decir que puedo describirlo, necesito describirlo con dos rectas. Pero esa es la aproximación más simple.
Puedo describirlo, necesito describirlo con 3 rectas, ¿saben? Con tantas pendientes como tangentes puede imaginar en esa curva. De manera que es metodología de la ciencia. Siempre empezamos con las respuestas más simples, ¿de acuerdo? Y siempre vamos a pensar que la cosa es lineal y no lineal. Porque no lineal puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Ya difícil de agarrar. Lo mismo con la normalidad. Esto es normal. Quitemos el supuesto de no normal y entonces es no normal. Y aquí cabe cualquier cosa. ¿De acuerdo? Entonces no es muy difícil de pensar. 1, 2. A ver, que los errores se distribuyan con simetría y sin kurtosis. ¿Nos hace sentido? Sí. Así como la media de los errores es igual a 0. ¿Nos hace sentido? Sí. También esto, porque la normalidad tiene que ver con la simetría y la kurtosis. Y eso quiere decir que los errores se distribuyen de esta manera. Es decir, que aquí solamente hay 2.5% de esos errores, de un lado y del otro, es decir, 5%.